Buenos días, hermanos. Buenos días. Hoy vamos a continuar viendo la primera epístola del apóstol Pedro, llamada también Epístola Universal, porque no está dirigida a una persona o a una iglesia en particular, sino a un grupo de cristianos que se hallaban lejos de su patria y dispersos por 5 de las 6 provincias que formaban lo que era el Asia Menor. El autor de la epístola es el apóstol Pedro, que, como recordaréis, fue presentado al Señor Jesús por su hermano Andrés. Desde el principio tuvo Pedro un lugar destacado entre los discípulos, a causa de su forma de ser enérgica y su fervor. Pedro era uno de los 3 discípulos que formaban el círculo íntimo, los más cercanos con el Señor. Fue el portavoz de los apóstoles y el primero en confesar que Jesús era el Cristo. En la carta se puede ver la autoridad que tenía, lo cual era una de las características de los apóstoles. Y vemos también el cambio que el Espíritu Santo había hecho en él después de haber negado a su Señor antes de la crucifixión. Tras ser restaurado por el Señor y vuelto a su lugar como apóstol, Pedro fue un hombre que vivió entregado por completo a servir a su Señor. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? El propósito de esta carta es instruir a los creyentes, sobre todo a los que hacía poco tiempo que se habían convertido, sobre cómo debían vivir los cristianos en medio del mundo, especialmente en tiempos de sufrimiento, debido a la persecución a la que estaban siendo sometidos. Si me acompañáis a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 13, capítulo 3, versículos 13 al 22, dice así la palabra de Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.
¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Hay 7 puntos importantes que vemos en este párrafo que acabo de leer. Primero que nos enseña es que los que hacen el bien cuentan con la protección de Dios. Esto lo vemos en los versículos 13 y 14. En los versículos anteriores, del 10 al 12, que ya se dieron en otra predicación anterior, el apóstol toma las palabras del Salmo 34, de los versículos 12 al 16, para poner un broche final a todo lo que había dicho anteriormente. Pero fijaos en el versículo 12, que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pedro, que había sido encarcelado y que vio con sus propios ojos cómo un ángel del Señor hizo que las cadenas se le cayeran de las manos y lo sacó de la cárcel por en medio de los guardias que lo estaban vigilando, que lo estaban custodiando, tenía muy claro que los que hacen el bien cuentan con la protección de Dios. Esto lo vemos también en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, donde nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El pensamiento es el mismo. Los que hacen el bien cuentan con la protección de Dios. La Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabaja unida para que el hombre pase de muerte a vida. Así que aquellos que hemos tomado la decisión de unirnos al equipo de Dios, somos su especial tesoro. Y sabemos que nada de lo que ocurre coge a Dios por sorpresa. Todo está bajo su control. Por eso Pedro pregunta en el versículo 13: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Lo normal es que aquella persona que hace el bien a los que están a su alrededor sea respetada y tomada en consideración. Pero eso no siempre es así. A veces Dios permite que sus hijos pasen por pruebas difíciles. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue perseguido, apedreado, encarcelado, estuvo a punto de perecer cuando iba en el barco camino de Roma. Pedro mismo, vemos, que también fue encarcelado. Por eso en el verso 14 dice: mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, que si vivimos como verdaderos hijos de Dios, haciendo el bien, y sufrimos por la verdad que creemos, o por seguir los pasos de nuestro Señor, devolviendo bien por mal, dice el apóstol que debemos sentirnos bendecidos. ¿Por qué? Porque el daño que podamos sufrir por hacer el bien es una bendición. Porque eso significa que estamos andando en los pasos de nuestro Señor, que estamos en el buen camino. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 10, nos dice: bienaventurados los que padecen por la justicia, porque ellos es el reino de los cielos.
Así que los que hacen el bien cuentan con la protección de Dios. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Si hemos de pasar por alguna prueba que nos haga sufrir, es porque Él lo ha permitido. Y dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Sufrir por causa de Cristo contribuye a la madurez espiritual del cristiano. Y no debemos temer de aquellos que se oponen a la verdad. La presencia y las bendiciones del Señor están con los suyos, y sus bendiciones especiales están con los que sufren por la justicia. Segundo punto que vemos es que no hay por qué temer nada, sino aprovechar el tiempo para dar un buen testimonio. Versículos 15 y 16. El versículo 15 dice que debemos santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Está claro que Dios es santo, 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 y que nosotros no podemos hacerlo más santo de lo que ya es. Pero sí que podemos hacer que nuestros corazones sean un santuario, donde Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Santificar significa reconocer que Dios es el único a quien debemos temer y reverenciar. Este es un paso muy importante. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, no vamos a conseguir que aquellos que no le conocen se sientan atraídos y tengan deseos de conocer el Evangelio. Solo cuando Dios ocupe ese lugar que le corresponde en nuestros corazones, estaremos dispuestos para presentar defensa. Cuando alguien nos pregunte por qué creemos que nuestros pecados están perdonados, o por qué creemos que no estamos bajo condenación y que un día reinaremos eternamente con Cristo, podremos darle una respuesta bíblica. Podremos decirle, es porque Cristo Jesús es mi justicia ante la ley. Él es quien me justifica por su sangre, y Él es el mediador delante del trono de Dios. Vamos a dar esa respuesta y vamos a hacerlo con humildad, pues somos lo que somos por la gracia de Dios. Así que vamos a procurar que Él tenga toda la gloria por nuestras bendiciones. Y sigue diciendo el versículo 15 que debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Si hay algo que nos hace diferente de los incrédulos, es la esperanza preciosa que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esa esperanza es la que hace que podamos mantenernos de pie en un mundo que está del revés. Y que podamos estimar como basura, que decía el apóstol Pablo, aquellas cosas que para ellos son tan importantes. Si nuestro comportamiento es el que corresponde a un hijo de Dios, tendremos la serenidad que da el saber que estamos viviendo como nuestro Señor espera que lo hagamos. Y eso nos dará ánimo para seguir adelante y hará que aquellos que nos calumnian e intentan hacernos mal acaben avergonzándose de su mal comportamiento, porque no habrá motivo para criticarnos. Tercer punto, nos dice Pedro
que padecer por hacer el bien es mejor que disfrutar haciendo el mal. Esto lo vemos en el versículo 17. Todas las cosas están ordenadas por la voluntad de Dios, incluso los sufrimientos y las aflicciones de su pueblo. En Daniel, capítulo 4, verso 35, dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esta es la razón por la que las aflicciones han de llevarse con paciencia. Así que si la voluntad de Dios es que suframos por la justicia, mejor es que suframos por la justicia que no por la maldad, como ocurrirá a todos los que no conocen a Dios. Filipenses 1:29 nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que sufrir por la justicia, sufrir por Cristo, es una bendición. El punto número 4, que nos muestra en su carta el apóstol Pedro, vemos que el propósito de los sufrimientos de Cristo fue a nuestro favor. Versículo 18. Cristo es nuestro ejemplo. Si nosotros como creyentes somos ridiculizados, malentendidos y llamados a sufrir injustamente, recordemos que Cristo, el Hijo justo, santo e impecable de Dios, fue despreciado y odiado por los hombres. Y Él sufrió no por sus pecados, sino por los nuestros, para llevarnos a Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Es cierto que fue muerto en la carne, porque era su cuerpo físico, pero su espíritu no solo no murió, sino que salió glorioso de la tumba. El punto número 5 nos habla del triunfo de Cristo en la cruz, versículos 19 y 20. El versículo 19 nos dice que mientras Cristo estuvo muerto, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos entienden que Pedro se refiere a proclamar la victoria de la resurrección de Cristo a esos espíritus. Tal vez ángeles caídos, o tal vez los hombres de la generación de Noé, que no hicieron caso de la predicación de Noé. Seguramente se burlaban de él mientras construía el arca. El Espíritu de Cristo pudo estar allí junto a Noé, predicando arrepentimiento. Y la última parte del versículo 20 nos dice que 8 personas fueron salvadas por agua. Los que entraron en el arca fueron salvados. Así que el diluvio fue un juicio en el que el mismo agua que ahogó a muchos sirvió para que flotara el arca y se salvaran unos pocos, aquellos que habían escuchado y obedecido el mandato de Dios. El punto número 6 nos habla del bautismo. El bautismo nuestro, que simboliza nuestra resurrección con Cristo. Lo vemos en el versículo 21. El bautismo de un creyente es una representación o una figura, como el arca de Noé fue en su día.
familia de Noé entró en el arca y fue cerrada por Dios, representando una sepultura. Él y los suyos fueron cubiertos con agua, por arriba, por abajo, inmersos en agua, y salieron como en una resurrección, librados de la muerte y del juicio que se llevaron a todos los demás. Asimismo, cuando un creyente es bautizado, se está representando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, así como nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección para andar en una vida nueva, una vida santa que agrade y glorifique a Dios. No es el bautismo lo que salva, sino aquel a quien representa el bautismo. Y no es la limpieza de la carne con el agua, sino una unión viva con Cristo en el corazón lo que salva. El apóstol Pablo lo presenta muy bien en Romanos 6, versículos 3 al 6, donde dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por último, el punto séptimo. El apóstol Pedro nos dice que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre. Versículo 22. Aquí vemos cómo Cristo, después de su resurrección, fue ascendido a los cielos y exaltado a la diestra del Padre. Y nos dice la palabra que todos los ángeles, todos, buenos y malos, todas las autoridades y potestades están sujetas a Él. Todo esto es la consecuencia de su muerte y demuestra el valor de la muerte de Cristo y el poder que tiene Él para salvar a todos aquellos por los que Él murió. Resumiendo, hemos visto que los que hacen el bien cuentan con la protección de Dios, que no hay por qué temer nada, sino aprovechar el tiempo para dar un buen testimonio. Que padecer por hacer el bien es mejor que disfrutar haciendo el mal. Que el propósito de los sufrimientos de Cristo fue a nuestro favor. Hemos visto también el triunfo de Cristo en la cruz, lo que simboliza el bautismo, nuestra resurrección con Cristo, y que Cristo fue exaltado y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Hasta aquí el mensaje de hoy. Que el Señor nos ayude a considerar la enseñanza de este pasaje, de tal manera que hagamos frente a las dificultades que nos puedan venir por ser creyentes y por hacer el bien en medio de un mundo de maldad. Y que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo sea lo más importante para nosotros, pues solo a Él le debemos
una salvación tan grande. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Bendito Dios y Padre, en estos momentos, Señor, te damos las gracias. Seguimos dándote las gracias, Señor. Por más veces que te demos las gracias, nunca llegaremos a agradecerte suficientemente lo que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo en el día a día, lo que harás aún en un futuro. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos las gracias. Y te rogamos, Señor, ahora que nos lleves a casa con tu paz y con tu bendición. Que nos ayudes, Señor, a lo largo de la semana, para que seamos hijos tuyos, fieles, que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor, que el hacer tu voluntad sea lo primero para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.